Durante la clase anterior comenzamos a conocer lo que fue el nacimiento de la literatura argentina. Vamos a recordar algunos de los conceptos principales. Los inicios del siglo XIX, estamos hablando del año 1810, están marcados en las Provincias Unidas. Todavía no podemos hablar de Argentina como un Estado-nación constituido. Los inicios entonces de este periodo histórico están marcados por la Revolución de Mayo y por la Declaración de Independencia. Sin embargo, estos acontecimientos no dan paz al país. Los años siguientes se van a desarrollar entre las guerras por la independencia y además numerosos enfrentamientos internos que se resumen en una oposición que va a marcar la historia de nuestro país, la oposición entre unitarios y federales. En el medio de esta situación surge la controvertida figura de Juan Manuel de Rosas, el restaurador se hace llamar, cuyo poder se va a hacer notar en todas partes y de todas las formas conocidas. Este es el panorama en el cual nace una literatura tendiente a dar cuenta de esas luchas, esas contiendas internas que desangran al país en su surgimiento. Una literatura crítica que gira en torno a la imagen de Rosas, precisamente. Quienes inauguran esta literatura nacional son Esteban Echeverría y Domingo Faustino Sarmiento. Son autores en cuyos textos literarios y periodísticos comienzan a perfilarse la identidad nacional como una lucha permanente de opuestos. Hablemos ahora acerca del romanticismo como corriente estética, como movimiento estético. Fue un movimiento literario que surgió en Alemania en la segunda mitad del siglo XVIII y que luego se fue extendiendo al resto de Europa y América Latina. Se caracterizó por defender la libertad creativa, la expresión de la subjetividad, la búsqueda del ideal dentro de la realidad, la espontaneidad y la intuición, también por oposición al estático, ¿no? También se caracterizó por ser un movimiento filosófico racional y reglamentado de la literatura clásica precedente. De acuerdo con los temas que trataron las obras románticas, se pueden agrupar en sentimentales y políticas. Los géneros más cultivados fueron la poesía y la novela histórica, político-social y de costumbres, precisamente retomando el contexto histórico de un país en formación. A lo que se tendía era comenzar a conformar esta identidad propia en lo cultural, en lo idiomático. Precisamente por eso en Argentina se constituye este terreno tan fértil para el surgimiento del romanticismo como base para la literatura nacional. Vamos ahora entonces a las primeras producciones. Nos encontramos, habíamos mencionado entonces a Esteban Echeverría como uno de los primeros escritores. En su producción literaria se manifiesta siempre un programa ideológico, ya que él consideraba la literatura como un vehículo para expresar esos ideales colectivos, no con un fin solamente estético. La primera obra significativa de este autor fue La cautiva. Es valiosa porque adecuó los preceptos románticos tomados de la literatura europea a la realidad argentina. Entonces, incorpora el paisaje del país a la literatura, y de esta manera estas obras literarias se vuelven portadoras de ideas y de conceptos polémicos en esa época. Además, La cautiva es un poema narrativo, y de esa manera realiza un aporte o sienta el precedente para lo que sería después la novela nacional. La cautiva es una obra romántica porque rompe con los géneros tradicionales. Desarrolla un tema contemporáneo y popular, dándole a su vez dimensión heroica. Además, incluye como héroes a personajes comunes y tiene como objetivo la llegada de la literatura a todas las clases sociales. Pensemos que en ese contexto histórico la cultura tenía una connotación más bien elitista, ¿sí? Entonces es realmente innovador el hecho de que un escritor pretenda llegar a todas las clases sociales con sus obras. En La cautiva, Echeverría introduce expresiones locales que a su vez conviven con el lenguaje culto. Esta tensión entre localismo y universalismo, entre lo que es primitivo, propio de América, y lo culto, esto entre comillas, ¿sí? Así es como se veía en ese momento, lo culto perteneciente a Europa, está presente en toda su obra.
Por otra parte, El Matadero es el primer texto narrativo argentino de valor, ¿sí? Se lo conoce como el primer cuento, porque por entonces la producción en el Río de la Plata se orientaba más a la poesía y al ensayo. En este sentido es que El Matadero resulta innovador, porque incluye elementos realistas en momentos en que el realismo, como corriente literaria, apenas estaba surgiendo en Europa. ¿Y en qué consiste el realismo? En describir a partir de una observación directa de la realidad y desde una visión que no es parcial ni restringida a detalles pintorescos. El crítico argentino Noé Gittrick señala que el valor de esta obra radica en el hecho de que muestra la problemática que fundó la literatura nacional. Por ejemplo, la relación de la cultura argentina con la europea, la existencia de una literatura nacional surgida de la descripción de la realidad del país, y también el papel del intelectual como intérprete de esa realidad que era a todas luces desconcertante, ¿no? Bueno, acá podemos ver distintas ediciones. La primera, bastante más antigua, ¿sí? En general ustedes van a encontrar publicaciones que reúnen los dos textos, El Matadero y La Cautiva, ¿sí? Más adelante, podemos ver también en la primera edición, la primera tapa que ilustra esta diapositiva, el Fausto y Santos Vega, que van marcando el surgimiento de la literatura gauchesca, pero de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, esta semana no vamos a avanzar con no voy a agregar demasiadas actividades porque no fue posible realizar la semana anterior la corrección de estas actividades que yo les había planteado, ¿sí? Del punto 1 al punto 7, son actividades que ustedes tienen que resolver con la clase teórica anterior, ¿sí? Esto ya está subido en el Drive, en la carpeta Los orígenes de la literatura nacional. Solamente les voy a agregar estos dos puntos, el 8 y el 9, porque La Cautiva es una obra genuinamente romántica, y mencionar los rasgos innovadores del Matadero. Todas estas actividades se resuelven si ustedes previamente escucharon, miraron las clases teóricas y tomaron apuntes, ¿sí? Y por otra parte, les voy a pedir que vayan avanzando con la lectura del Matadero, que ya está subido también en el Drive, porque vamos a trabajar la próxima semana con esta obra.